conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Estas palabras, profundas y atemporales, esconden uno de los mayores secretos para liberar la mente del conflicto. No se trata solo de una verdad intelectual, sino de una verdad que se experimenta, que transforma. Cuando comprendemos esta verdad en el centro de nuestro ser, cuando la vivimos, es cuando encontramos verdadera paz. Hoy, quiero compartir el primero de 3 principios esenciales que aprendí de un monje, 3 secretos que tienen el poder de mantener tu mente en paz, sin importar las circunstancias que enfrentes. El primer principio es la aceptación radical. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, es aceptar la realidad tal y como es, sin añadirle juicios, sin luchar contra ella. Suena sencillo, pero es uno de los actos más difíciles que podemos realizar. Nuestra mente, por naturaleza, quiere cambiar lo que no le gusta, rechaza lo que le causa incomodidad, y se aferra a lo que le da placer. Estamos condicionados a resistir lo que no comprendemos, lo que nos duele, lo que no encaja en nuestras expectativas. Y aquí es donde nace el conflicto. El monje me explicó que la mayor parte del sufrimiento mental surge porque no aceptamos las cosas tal como son. Queremos que el mundo, las personas, incluso nosotros mismos, se ajusten a una idea preconcebida de cómo deberían ser. Cuando la realidad no se alinea con esas expectativas, comenzamos a luchar. Y esa lucha genera estrés, frustración, y una sensación constante de malestar. Nos alejamos del momento presente, atrapados en pensamientos del tipo, ¿por qué a mí, esto no debería estar pasando, esto debería ser diferente? La aceptación radical es el antídoto para esta resistencia. No se trata de resignación. No es una postura de debilidad o pasividad. Aceptar radicalmente significa mirar la realidad de frente, sin filtro, y decir, esto es lo que es en este momento, y lo acepto tal como es. No significa que estés de acuerdo con todo lo que sucede, ni que renuncies a mejorar o cambiar las circunstancias cuando sea posible. Pero antes de intentar cualquier cambio, necesitas aceptar lo que es, sin luchar contra ello. Porque en la resistencia, se esconde el sufrimiento. El monje solía decir, lo que resistes, persiste. Cuando te resistes a una situación, cuando te niegas a aceptar una emoción o un hecho, le das poder. La resistencia solo intensifica el conflicto interno. Por ejemplo, cuando te enfrentas a una emoción difícil como la tristeza o el enojo, si intentas negarla, reprimirla o escapar de ella, la emoción se intensifica. Se convierte en una sombra que te sigue a todas partes, drenando tu energía, creando una lucha constante dentro de ti. Pero cuando aceptas esa emoción, cuando dices, sí, estoy triste en este momento, y está bien sentirme así, algo cambia. La emoción sigue ahí, pero ya no tiene el mismo poder sobre ti. La paz comienza cuando dejas de pelear con lo que sientes, con lo que te rodea, y con lo que no puedes cambiar. Este principio de aceptación radical también se extiende a las situaciones externas. Muchas veces, luchamos contra circunstancias que escapan completamente de nuestro control. Queremos cambiar a las personas, moldear los eventos a nuestro favor, hacer que todo encaje en nuestra visión de cómo debería ser el mundo. Pero el mundo no sigue nuestras reglas. La vida tiene su propio flujo, y cuando aceptamos esto, cuando dejamos de luchar contra lo inevitable, nuestra mente encuentra descanso. El monje me contó una historia que ilustraba este punto. Hablaba de un árbol en el bosque que, durante una tormenta, se rompió porque era rígido, inflexible. A su lado, había un bambú que, aunque azotado por los mismos vientos, se dobló sin quebrarse. La flexibilidad, la capacidad de adaptarse y aceptar lo que es lo que le permitió al bambú sobrevivir. Así también es nuestra mente. Cuando nos aferramos y resistimos, nos rompemos. Cuando aceptamos y nos adaptamos, encontramos la fortaleza para seguir adelante sin conflicto interno. Practicar la aceptación radical no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere atención consciente, día a día. Pero cuando comienzas a integrar este principio en tu vida, te das cuenta de que muchas de las batallas que librabas eran innecesarias. Tu mente se calma.
Dejas de crear historias mentales que agravan tus problemas, y en lugar de eso, puedes ver las cosas como realmente son. Y en esa claridad, en esa aceptación sin condiciones, encuentras paz. Aceptar lo que es el primer paso hacia una vida sin conflicto. Es el primer pilar de una mente libre. El segundo principio que aprendí del monje es el desapego, una práctica fundamental para mantener la mente libre de conflicto y sufrimiento. Nos han enseñado a aferrarnos, a personas, a objetos, a nuestras ideas y creencias. Creemos que mientras más control tengamos sobre lo que consideramos importante, más seguros estaremos. Sin embargo, esa necesidad de control es, en realidad, la fuente de gran parte de nuestra ansiedad. El monje solía decirme que el apego es como llevar una carga pesada a cuestas. A veces no nos damos cuenta de cuánto nos pesa, porque hemos aprendido a vivir con esa carga. Pero en el momento en que soltamos, en el instante en que decidimos dejar ir lo que tanto hemos protegido, experimentamos una liberación. Esa sensación de ligereza es la paz que llega cuando comprendemos que no necesitamos aferrarnos para estar bien. El apego se manifiesta de muchas formas. Nos apegamos a nuestras posesiones, creyendo que nos definen, que nos dan valor. Cuando perdemos algo material, sentimos que hemos perdido parte de nosotros mismos. Pero el monje me enseñó a ver más allá de esta ilusión. Las cosas van y vienen, cambian, se rompen, se pierden. Cuando nuestra felicidad depende de algo externo, como una posesión o una situación, nuestra paz se vuelve frágil, condicionada por lo que está fuera de nuestro control. También nos aferramos a las personas. Creemos que necesitamos a ciertos individuos para sentirnos completos o para estar en paz. Sin embargo, este tipo de apego suele estar ligado al miedo. Miedo a la pérdida, miedo a la soledad, miedo a que, si esa persona se va, nos quedaremos vacíos. Pero el desapego no significa que dejemos de amar o de valorar a quienes nos rodean. No implica frialdad o indiferencia. Todo lo contrario. Desapegarse es amar sin miedo, sin esa necesidad de poseer o controlar a la otra persona. Es permitir que quienes amamos sean libres, y en esa libertad, también nosotros encontramos paz. El monje solía hablar de la impermanencia como una ley fundamental de la vida. Todo lo que nos rodea cambia. Las estaciones cambian, el día se convierte en noche, las personas que conocíamos se transforman. Nada permanece igual para siempre. Al aferrarnos, intentamos luchar contra esa realidad. Pero el cambio es inevitable. Lo que hoy tenemos, mañana puede no estar. Lo que hoy somos, mañana puede ser distinto. El desapego no es otra cosa que aceptar esta verdad, y en lugar de resistirla, fluir con ella. Al practicar el desapego, no perdemos nada importante. De hecho, ganamos mucho. Nos liberamos del miedo. Cuando no temes perder lo que tienes, porque entiendes que nada te pertenece realmente, tu mente se libera de la constante preocupación. Esto no significa que no disfrutes de lo que la vida te ofrece, sino que aprendes a hacerlo sin aferrarte, sin depender de ello para tu bienestar. Como me decía el monje, disfruta de lo que tienes hoy, pero sé consciente de que mañana puede no estar, y está bien así. El desapego también se aplica a nuestras propias ideas y creencias. Muchas veces nos aferramos tanto a nuestras opiniones y puntos de vista que nos volvemos rígidos. Creemos que lo que pensamos es la única verdad, y cualquier cosa que desafíe esa verdad la vemos como una amenaza. Esto crea conflicto no solo con los demás, sino también con nosotros mismos. Nos volvemos prisioneros de nuestras propias creencias, incapaces de adaptarnos o de ver la vida desde otra perspectiva. Cuando practicamos el desapego en nuestras ideas, nos volvemos más flexibles, más abiertos a nuevas posibilidades. No significa que dejemos de tener convicciones, sino que no nos definimos exclusivamente por ellas. Esto nos permite aprender, crecer y cambiar sin el temor de que al hacerlo estemos perdiendo algo esencial de nosotros mismos. Soltar no es fácil. Requiere valentía y confianza en que, al liberar lo que no necesitamos controlar, estamos creando espacio para que algo mejor entre en nuestras vidas.
El monje decía que nuestra mente es como un vaso de agua. Si está lleno hasta el borde, no puedes agregar nada nuevo sin derramar lo que ya hay. Al soltar lo que no necesitamos, hacemos espacio para nuevas experiencias, para nuevas lecciones. Y en ese vacío, en ese espacio creado, encontramos paz. Cuando dejas de aferrarte a las cosas, a las personas y a tus propias ideas, te das cuenta de que la paz no depende de nada externo. Está dentro de ti, esperando a ser descubierta. El tercer principio que aprendí del monje, y que completa este camino hacia una mente en paz, es la compasión incondicional. Esta idea, que puede parecer sencilla en la superficie, va mucho más allá de un simple sentimiento de simpatía o bondad hacia los demás. La compasión incondicional es una fuerza transformadora, tanto para el que la practica como para quien la recibe. Se trata de abrir el corazón a todo lo que es, sin juicio, sin expectativas y sin condiciones. El monje me decía que la compasión no es solo un acto externo, como ayudar a alguien en necesidad o mostrar empatía por el sufrimiento ajeno. Es un estado del ser, un modo de relacionarnos con todo lo que nos rodea, empezando por nosotros mismos. La compasión incondicional comienza cuando podemos mirarnos a nosotros mismos, con todas nuestras imperfecciones, errores y miedos, y aceptar todo lo que somos con amor. Esta es, quizás, una de las formas más difíciles de compasión, porque nuestra tendencia natural es criticarnos, juzgarnos, culparnos por lo que no hemos hecho bien o por lo que creemos que nos falta. El monje me enseñó que, sin compasión hacia uno mismo, es casi imposible experimentar paz interior. Nos convertimos en nuestros peores enemigos, creando una guerra constante dentro de nuestra mente. En lugar de ofrecer consuelo o comprensión a nuestras heridas internas, las agravamos con pensamientos de culpa o vergüenza. La compasión hacia nosotros mismos nos permite romper ese ciclo. Es un acto de liberación, porque nos permite ver que, al igual que todos, somos humanos, imperfectos, y eso está bien. Sin embargo, la compasión incondicional no se detiene en uno mismo. El monje me hizo comprender que la verdadera paz mental viene cuando extendemos esa compasión a todos los seres, sin excepción. Esto incluye no solo a quienes nos resultan fáciles de amar, sino también a aquellos que nos han causado dolor, a aquellos con quienes no estamos de acuerdo, o a quienes vemos como diferentes o distantes. El acto de amar incondicionalmente, sin esperar nada a cambio, disuelve las barreras que nuestra mente crea entre nosotros y los demás. Estas barreras, construidas sobre el juicio, el resentimiento, o la separación, son las que alimentan el conflicto y la discordia interna. Una vez, el monje me contó una historia sobre un anciano que había pasado toda su vida luchando contra el odio que sentía hacia una persona que lo había traicionado. A pesar de los años, y aunque ya no tenía contacto con esa persona, su mente seguía consumida por el resentimiento. Su vida entera se vio marcada por esa emoción, robándole la paz. Cuando el anciano comprendió que el perdón y la compasión eran para él mismo, no para su traidor, experimentó un alivio tan profundo que su salud, que había estado deteriorándose, mejoró casi de inmediato. El monje me explicó que el perdón, nacido de la compasión, no es una concesión al otro, sino un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es decir, te libero de mi mente, para que yo pueda estar en paz. Lo interesante de la compasión incondicional es que, cuanto más la practicas, más te das cuenta de que no tiene límites. No hay un fin a la capacidad de amar y entender. No se trata solo de actos específicos, como ayudar a alguien en un momento de necesidad. Es una actitud constante, una disposición a ver a todos los seres como iguales en su humanidad, en su deseo de ser felices y evitar el sufrimiento. La compasión incondicional nos conecta con la realidad de que todos estamos luchando de una forma u otra, y esa comprensión disuelve el juicio. El monje también me explicó que practicar la compasión no significa que permitamos que otros nos maltraten o nos manipulen. No es una invitación a tolerar el abuso o la injusticia. Más bien, la compasión nos permite actuar desde un lugar de sabiduría y paz, en lugar de reaccionar con ira o resentimiento. Cuando actúas con compasión, incluso en situaciones difíciles, puedes mantener tu mente en calma, porque sabes que no te estás dejando arrastrar por emociones destructivas.
El monje decía que la compasión es el escudo más poderoso que podemos llevar en la vida. Protege nuestra paz, porque nos impide caer en el odio, la venganza o el rencor. La compasión incondicional, junto con la aceptación radical y el desapego, cierra el círculo de los 3 principios. Estos no son solo ideas para reflexionar, sino prácticas para aplicar diariamente. La compasión nos recuerda que, a pesar de las dificultades, siempre podemos elegir cómo responder. Y al elegir compasión, elegimos la paz. Cada uno de los 3 principios tiene un impacto profundo en la mente, pero lo más revelador es cómo trabajan juntos para formar una estructura sólida de paz interior. Cuando combinas la aceptación radical, el desapego y la compasión incondicional, no solo encuentras calma momentánea, sino una forma completamente nueva de vivir. Todo comienza a conectarse de una manera que va más allá de lo que solías entender como bienestar o tranquilidad. El monje me explicaba que estos principios no son una fórmula mágica que resuelve los problemas de la vida, sino herramientas que nos permiten enfrentar cualquier situación sin perder nuestra paz. Son como las raíces de un árbol. Aunque los vientos de la vida soplen fuerte, esas raíces profundas te mantienen firme, sin que te arranquen del suelo. En la aceptación radical, aprendemos a dejar de pelear contra lo inevitable, y al hacerlo, dejamos de crear tensión mental innecesaria. En el desapego, soltamos las expectativas y los miedos que nos atan, permitiendo que la vida fluya sin que nos arrastremos por el deseo de controlar. Y con la compasión incondicional, dejamos de ver el mundo como un campo de batalla, y lo vemos como un espacio de comprensión y amor, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. El monje me enseñó que, una vez que comprendes la interconexión de estos 3 principios, comienzas a notar cómo cada uno refuerza al otro. Por ejemplo, sin aceptación radical, el desapego sería solo resignación o indiferencia. Para desapegarte de algo, primero debes aceptar que no tienes control sobre su permanencia. Esto es especialmente importante cuando hablamos de relaciones o situaciones que cambian, ya sea que se trate de la pérdida de un ser querido o el fin de una etapa en la vida. Si no aceptamos la realidad de esa pérdida o cambio, quedamos atrapados en el dolor de resistir lo inevitable. Pero si aceptamos, el desapego se convierte en una forma de liberación, no de evasión. De la misma manera, la compasión incondicional no puede florecer verdaderamente si no hemos practicado el desapego. Si seguimos aferrados a nuestras expectativas de cómo los demás deberían comportarse, o si seguimos atados a nuestras propias heridas y resentimientos, no podemos ofrecer compasión auténtica. El desapego no es desinterés, es la capacidad de ver las cosas con claridad, sin la distorsión del ego, y desde ese lugar, ofrecer comprensión y amor. Esto no solo beneficia a los demás, sino que transforma nuestra relación con nosotros mismos. Cuando no estamos atrapados en la expectativa de cómo deberían ser las cosas, podemos responder con verdadera empatía y sin condiciones. El monje me contaba que, en la cultura de su monasterio, había un dicho muy antiguo: no se puede vaciar un cuenco lleno. Lo que querían decir con esto es que, si la mente está llena de preocupaciones, miedos y deseos no resueltos, no queda espacio para la paz, ni para la sabiduría, ni para la compasión. Necesitamos aprender a vaciar el cuenco para que algo nuevo pueda entrar. Y los 3 principios son el camino para hacerlo. La aceptación te enseña a soltar lo que no puedes cambiar. El desapego te permite dejar ir lo que te mantiene atado. Y la compasión llena ese espacio con amor, con una energía que no agota, sino que nutre. El efecto acumulativo de practicar estos principios es que tu mente deja de ser un campo de batalla. Deja de ser un lugar donde constantemente estás debatiendo, peleando o buscando ganar. En su lugar, se convierte en un refugio de calma, un espacio donde, sin importar lo que pase afuera, puedes encontrar serenidad adentro. El monje solía referirse a esto como el lugar intocable. Es un estado en el que, aunque la vida tenga sus altibajos, y aunque las emociones difíciles sigan apareciendo, hay una parte de ti que permanece en paz, sin importar las circunstancias. Ese lugar es el que se fortalece con la práctica constante de estos principios. Por supuesto, todo esto requiere tiempo y paciencia. No es algo que logras de la noche a la mañana.
El monje me recordaba que, igual que las raíces de un árbol no se desarrollan en un día, nuestras raíces internas tampoco lo hacen. Crecen con cada acto de aceptación, con cada momento en el que soltamos lo que no podemos controlar, y con cada ocasión en la que elegimos compasión en lugar de juicio o resentimiento. Son pequeñas elecciones que, con el tiempo, crean una mente fuerte y en paz. En este viaje, habrá momentos de duda. Habrá veces en que las viejas emociones vuelvan a surgir, en que sientas la tentación de aferrarte, de resistir o de juzgar. Y es precisamente en esos momentos donde puedes practicar con mayor profundidad. Es ahí donde puedes recordar que la verdadera paz no depende de las circunstancias externas, sino de cómo eliges responder a ellas. Estas tres verdades no son meramente ideas filosóficas. Son prácticas que transforman cómo vives cada día. Uno de los momentos más impactantes que viví junto al monje fue cuando me explicó el verdadero significado de la calma interior, esa paz profunda que no se ve afectada por lo que ocurre fuera de nosotros. En ese momento, me di cuenta de algo esencial: la verdadera paz no consiste en la ausencia de problemas o dificultades, sino en cómo los enfrentamos. Este entendimiento fue una revelación porque, hasta entonces, mi idea de paz estaba condicionada a que las circunstancias fueran favorables. Pero el monje me enseñó a ver más allá de esa creencia limitada. Una tarde, mientras caminábamos por un sendero rodeado de montañas, me hizo una pregunta sencilla pero profunda: ¿dónde crees que está el origen de tu sufrimiento? Al principio, pensé en todas las situaciones externas que me habían causado dolor, desde relaciones fallidas hasta decepciones laborales. Pero su mirada me llevó a cuestionar esa suposición. ¿Y si el sufrimiento no provenía realmente de esas circunstancias, sino de mi resistencia a ellas? ¿Y si la clave no era cambiar lo que estaba fuera de mí, sino cambiar mi manera de ver y aceptar lo que no podía controlar? A partir de ese momento, comprendí que la raíz de la mayoría de nuestros conflictos internos no está en lo que sucede a nuestro alrededor, sino en nuestra falta de aceptación y desapego. Cada vez que me resistía a una situación difícil, o me aferraba a la idea de que algo debía ser diferente para que yo pudiera estar en paz, aumentaba mi sufrimiento. Me había convencido de que la felicidad era algo que dependía de alcanzar ciertas metas, de que las personas actuaran de una manera particular, o de que la vida se desarrollara de acuerdo con mis expectativas. Pero el monje me recordó algo fundamental: el control es una ilusión. Cuando profundicé en esta idea, me di cuenta de que muchas de las cosas que creía que podía controlar, en realidad, estaban fuera de mi alcance. La mayoría de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida persiguiendo esa sensación de control. Nos esforzamos por lograr que las personas actúen de la manera que deseamos, por evitar que las cosas salgan mal, o por mantener nuestras vidas en un estado predecible. Pero el monje me mostró que este deseo constante de control es una trampa. En lugar de proporcionarnos seguridad, nos genera ansiedad, porque la vida siempre tiene sus propios planes. Ese día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, el monje me compartió una metáfora poderosa: la mente es como el cielo, y los pensamientos, emociones y situaciones son como nubes. Algunas nubes son oscuras y tormentosas, otras son ligeras y pasajeras, pero el cielo siempre permanece igual, inmutable. La verdadera paz viene cuando te das cuenta de que eres el cielo, no las nubes. Esta imagen me impactó profundamente, porque me di cuenta de que mi error había sido identificarme con las nubes, con las circunstancias pasajeras de mi vida, en lugar de reconocer la inmensidad y la calma que siempre están disponibles detrás de ellas. El monje me enseñó que la mente puede entrenarse para encontrar paz incluso en medio de las tormentas más intensas. No se trata de suprimir o evitar las emociones difíciles, sino de observarlas con desapego, con una aceptación radical de que están ahí por un momento, pero que no definen quién eres ni tienen que controlar tu bienestar. Esta práctica de observar sin reaccionar, de permitir que las emociones y pensamientos fluyan sin aferrarse a ellos, es una de las claves para experimentar una paz más profunda. Recuerdo que solía pensar que esta forma de vivir era una especie de evasión, una manera de desconectarse del mundo. Pero el monje me mostró que, en realidad, es todo lo contrario. Al dejar de resistir lo que no podemos cambiar y aceptar plenamente el momento presente, comenzamos a vivir más profundamente.
Nos volvemos más conscientes de las pequeñas cosas, más conectados con nosotros mismos y con los demás. La vida deja de ser una serie de eventos que debemos controlar o superar, y se convierte en una experiencia rica en significado, en la que cada momento, sea placentero o doloroso, tiene algo que enseñarnos. Lo que aprendí ese día es que la verdadera paz no es un estado pasivo o indiferente. Es una fuerza activa que nos permite enfrentar cualquier situación con claridad, sabiduría y compasión. Nos permite dejar de luchar contra la realidad, y en lugar de eso, fluir con ella. Es una liberación de las expectativas y de la necesidad de que todo salga bien, porque entiendes que todo está exactamente como debe estar, incluso cuando no lo parece. Esa es la paz que el monje me ayudó a descubrir. Una paz que no depende de las circunstancias externas, sino de una comprensión interna profunda. Y una vez que comienzas a vivir desde ese lugar, te das cuenta de que, sin importar lo que suceda a tu alrededor, siempre puedes encontrar serenidad dentro de ti mismo. Uno de los aprendizajes más profundos que experimenté durante mi tiempo con el monje fue el entendimiento de que la verdadera paz no es una meta que alcanzamos en algún punto distante de nuestra vida. No es un destino al que llegamos después de resolver todos nuestros problemas, ni una recompensa que obtenemos una vez que hemos logrado ciertas cosas. En cambio, la paz es algo que está disponible en este mismo momento, aquí y ahora, independientemente de las circunstancias. Recuerdo claramente una conversación que tuvimos una mañana mientras bebíamos té en silencio. Después de unos minutos, el monje rompió el silencio con una pregunta que resonó en mi interior: ¿por qué pospones tu paz? Al principio no entendí lo que quería decir, pero su pregunta me persiguió durante días. ¿Posponer mi paz? ¿Qué significaba eso? ¿No es la paz algo que buscamos y logramos cuando las condiciones son las correctas? Pero al reflexionar más profundamente sobre su pregunta, me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo había estado haciendo toda mi vida. Había estado posponiendo mi paz, poniéndola en espera hasta que el exterior se alineara con mis expectativas. Era como si mi mente estuviera constantemente diciendo: seré feliz cuando. Seré feliz si. Este patrón de pensamiento me había mantenido atrapado en una interminable carrera por alcanzar una felicidad que siempre parecía estar a un paso de distancia. Seré feliz cuando tenga éxito profesionalmente. Estaré en paz cuando resuelva mis problemas personales. Podré descansar cuando las cosas estén en orden. Y, sin darme cuenta, esa forma de pensar me había robado el presente, el único momento en el que la paz es realmente posible. El monje me hizo ver que este es uno de los errores más comunes que cometemos: atamos nuestra paz a condiciones externas. Creemos que la paz es algo que solo podemos experimentar cuando todo está en su lugar, cuando hemos cumplido nuestras metas, cuando no hay conflictos ni dificultades. Pero esa es una trampa. Porque en el mundo, siempre habrá desafíos. La vida es dinámica, siempre cambiante, y las circunstancias raramente se ajustan perfectamente a nuestras expectativas. Entonces, si nuestra paz depende de que todo esté bien, es probable que nunca la experimentemos. Fue en ese momento que comprendí la enseñanza fundamental: la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de estar en calma en medio de ellos. El monje me enseñó que la paz verdadera surge cuando dejamos de condicionar nuestra felicidad a factores externos y comenzamos a cultivar un estado interno de serenidad que no se ve afectado por lo que sucede fuera de nosotros. No significa ignorar o evitar los desafíos, sino enfrentarlos desde un lugar de estabilidad emocional y mental. Uno de los ejemplos más impactantes que me dio fue el de una lámpara encendida en medio de una tormenta. La lámpara no puede detener la tormenta, ni cambiar las condiciones a su alrededor, pero sigue iluminando a pesar de la oscuridad que la rodea. De la misma manera, nuestra paz interior puede brillar incluso en medio de las dificultades, si aprendemos a no identificarla con lo que ocurre fuera de nosotros. Este cambio de perspectiva transformó por completo mi forma de enfrentar los desafíos. Me di cuenta de que gran parte de mi sufrimiento no venía de las situaciones en sí, sino de mi resistencia a ellas, de mi deseo constante de que las cosas fueran diferentes. La mente humana tiende a querer controlar, a querer predecir y asegurar un futuro que se ajuste a sus deseos, pero esa lucha interna es la fuente de mucha de nuestra ansiedad.
El monje me mostró que, al soltar esa necesidad de controlar el resultado, encontramos un profundo alivio. Pero esto no significa rendirse pasivamente ante las dificultades. Al contrario, es una forma de actuar con mayor claridad. Cuando no estamos atados al miedo o la ansiedad por el futuro, nuestras decisiones se vuelven más sabias, más efectivas. Dejamos de reaccionar impulsivamente y comenzamos a responder desde un lugar de serenidad. Es como si, al aceptar plenamente el presente, nuestra mente se liberara de la carga de intentar predecir o manipular el futuro. El monje también enfatizó que este tipo de paz no es algo que simplemente se obtiene y se mantiene para siempre. Requiere práctica diaria, un esfuerzo constante para recordar que no necesitamos esperar a que las condiciones sean perfectas para sentirnos en paz. La paz es una elección, una forma de ser que podemos cultivar en cada momento, incluso en medio del caos. Y esta elección, una vez que comenzamos a hacerla conscientemente, cambia por completo nuestra experiencia de la vida. En mi camino, he encontrado que esta práctica de estar presente y de no posponer mi paz me ha permitido vivir de manera más plena. He aprendido a abrazar tanto los momentos difíciles como los placenteros, sin necesidad de escapar de uno ni aferrarme al otro. Porque, al final, todo es parte del flujo de la vida, y en ese flujo, la paz siempre está disponible para quien elige verla. Una de las enseñanzas más impactantes que me dejó el monje fue la importancia de reconocer el poder de la impermanencia. Durante nuestras conversaciones, a menudo me recordaba que todo en la vida está en constante cambio. Me lo decía de manera sencilla, pero con una profundidad que solo con el tiempo pude comprender plenamente. Me llevó a darme cuenta de que mucho de mi sufrimiento venía de la lucha contra esa realidad inevitable, la transitoriedad de todas las cosas. Me aferraba a personas, situaciones, expectativas, creyendo que podía detener el flujo natural de la vida. Pero, en esa resistencia, lo único que lograba era multiplicar mi angustia. El monje lo ilustró con una metáfora que nunca olvidaré. Imaginemos, me dijo, que estamos sosteniendo un puñado de arena en nuestras manos. Cuanto más fuerte intentamos agarrar esa arena, más rápidamente se nos escapa entre los dedos. Pero si la sostenemos suavemente, sin intentar controlarla o retenerla, permanece con nosotros por más tiempo. La vida es como esa arena. Cuando nos aferramos desesperadamente a las cosas, las personas, los momentos o los resultados, creamos sufrimiento, porque estamos luchando contra la naturaleza misma de la existencia, su impermanencia. El problema es que muchos de nosotros hemos sido condicionados para ver la impermanencia como una amenaza. Nos aterroriza la idea de perder lo que amamos o de que las circunstancias cambien de una manera que no podemos prever. Y esa lucha constante contra el cambio crea un ciclo de ansiedad y frustración. El monje me enseñó que, en lugar de ver la impermanencia como un enemigo, deberíamos aprender a abrazarla como una verdad fundamental de la vida. Porque, en última instancia, es esa misma impermanencia lo que hace que la vida sea tan preciosa. Me explicó que, cuando comprendemos profundamente la naturaleza transitoria de todo, algo extraordinario sucede, comenzamos a vivir más plenamente. Dejamos de dar por sentados los momentos, las personas, las experiencias, y en su lugar, aprendemos a apreciarlos en toda su riqueza, precisamente porque sabemos que no durarán para siempre. La impermanencia nos enseña a valorar lo que tenemos, en lugar de vivir en constante temor a perderlo. No significa que no sintamos dolor cuando algo se va o cambia, sino que aprendemos a soltar el apego que nos ata al sufrimiento innecesario. Uno de los puntos clave que el monje enfatizaba era que no podíamos controlar el flujo de la vida, pero sí podíamos elegir cómo responder a él. Y es en esa elección donde radica nuestra verdadera libertad. Cuando aceptamos que todo es impermanente, incluyendo nuestras propias emociones, logramos una perspectiva mucho más amplia y compasiva hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque comprendemos que, al igual que una tormenta eventualmente se disipa, nuestras emociones más intensas también pasarán. Y en lugar de quedarnos atrapados en ellas, podemos observarlas con la certeza de que son pasajeras, como las nubes en el cielo que el monje tanto mencionaba. El monje también me mostró que, al abrazar la impermanencia, logramos desprendernos del miedo al futuro.
Deja de ser una fuente de ansiedad, porque entendemos que, sea lo que sea que venga, también pasará. Y con esta conciencia, comenzamos a vivir más presentes en el ahora, sin dejarnos consumir por lo que podría suceder mañana. Este enfoque no solo reduce el sufrimiento, sino que nos da una sensación de paz profunda y duradera. Recuerdo que, en un momento de la conversación, el monje me miró y me dijo algo que aún resuena en mi mente: el único momento que realmente posees es este. Esas palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, me invitaron a reflexionar sobre cuántas veces había postergado mi felicidad y mi paz esperando algo que aún no había llegado, o temiendo algo que ni siquiera había ocurrido. Me había pasado tanto tiempo viviendo en el pasado o anticipando el futuro, que me había olvidado de la única cosa que realmente importaba, el presente. Este entendimiento cambió por completo mi manera de ver la vida. No fue un cambio repentino, ni algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue más bien un proceso gradual, una práctica constante de recordarme a mí mismo que no necesito aferrarme a nada. Que cada experiencia, cada emoción, es como una ola que llega y se va, y que puedo aprender a cabalgar esas olas sin resistirlas. Aprendí que, al soltar el miedo al cambio, la vida se vuelve mucho más ligera, más fluida. La impermanencia, lejos de ser una fuente de dolor, se convierte en una fuente de liberación. Porque cuando dejas de aferrarte a lo incontrolable, descubres una paz que no depende de las circunstancias externas. Una paz que, como la luz de la lámpara en medio de la tormenta, sigue brillando, sin importar cuán oscuras sean las nubes que la rodean. Y esa paz es la que el monje intentaba mostrarme, una paz que no se encuentra en el control o en la resistencia, sino en la aceptación plena del flujo natural de la vida. El último principio que me enseñó el monje fue quizás el más difícil de aceptar, pero también el que trajo la mayor liberación: dejar ir el deseo de controlarlo todo. Vivimos en un mundo que nos enseña a valorar el control, a pensar que cuanto más podamos planear, prever y dirigir, más éxito tendremos, y con ello, más paz. Sin embargo, el monje me mostró que esta mentalidad es una fuente constante de conflicto interno. Porque la realidad es que, por mucho que intentemos controlar, la vida tiene una manera impredecible de despegarse. El control, me dijo, es una ilusión creada por nuestra mente para darnos una sensación de seguridad. Nos aferramos a esta ilusión porque nos aterra la incertidumbre, nos asusta lo desconocido. Queremos asegurarnos de que nuestras vidas sigan el curso que hemos trazado, que las personas a nuestro alrededor actúen de la manera que esperamos, que nuestros esfuerzos produzcan exactamente los resultados que deseamos. Pero lo que no vemos es que este deseo constante de control es lo que nos mantiene en una guerra perpetua con la realidad. Y esa guerra es agotadora. El monje me ayudó a ver que la verdadera paz no reside en la capacidad de controlar lo que nos rodea, sino en nuestra capacidad para aceptar lo que llega. No se trata de resignación ni de inacción, sino de aprender a navegar la vida con una actitud de apertura y flexibilidad, sin aferrarnos a un resultado particular. Me explicó que, cuanto más intentamos forzar que las cosas sean como queremos, más tensos y estresados nos volvemos. Y esa tensión es lo que genera sufrimiento, porque la vida raramente sigue exactamente los planes que hemos hecho. En una de nuestras últimas charlas, me dijo algo que nunca olvidaré: el río no lucha por fluir. Simplemente lo hace, adaptándose a cada roca, cada curva, cada cambio en el terreno. No teme lo que viene más adelante porque confía en su curso. Esta metáfora del río me quedó grabada profundamente. El río no se detiene a preocuparse por lo que encontrará en su camino, no se resiste a las piedras o a los cambios de dirección. Simplemente sigue fluyendo. Y es en esa fluidez donde reside su fuerza. Al igual que el río, me di cuenta de que la clave no era luchar contra el curso de la vida, sino aprender a fluir con él. Al principio, me resistía a esta idea. Sentía que soltar el control era renunciar a mi poder personal, a mi capacidad de dirigir mi vida. Pero el monje me mostró que en realidad era todo lo contrario. Cuando soltamos el deseo de controlar, nos liberamos de una carga inmensa. Nos permitimos vivir con más ligereza, con más confianza en el proceso de la vida. Porque, al final, el control no nos garantiza la paz
La paz viene cuando aceptamos que no podemos prever ni manejar cada detalle del futuro. Aceptar la incertidumbre fue una de las lecciones más desafiantes para mí, pero una vez que lo hice, sentí como si una gran presión se liberara. No significa que dejé de hacer planes o de tener metas. Al contrario, ahora hago todo lo que está en mi poder para dirigir mi vida de la mejor manera, pero lo hago sin apegarme a los resultados. Entiendo que hay muchas cosas que no dependen de mí, y eso está bien. En lugar de luchar contra lo que no puedo cambiar, he aprendido a adaptarme, a ser como ese río que fluye sin resistencia. El monje también me enseñó que gran parte de nuestra angustia proviene del miedo a lo que podría suceder en el futuro. Nos preocupamos por lo que podría salir mal, por los posibles fracasos, por las decepciones que aún no han ocurrido. Y en ese proceso, perdemos de vista el presente, que es el único momento en el que realmente tenemos control. La vida, me dijo, es incierta por naturaleza. Pero cuando aceptamos esa incertidumbre, en lugar de temerla, encontramos una libertad que no habíamos experimentado antes. He aprendido a vivir con mayor flexibilidad, a soltar la rigidez que antes me caracterizaba. Ahora, en lugar de resistirme cuando las cosas no salen como esperaba, trato de recordar la imagen del río fluyendo. Me recuerdo a mí mismo que, al igual que el río, puedo adaptarme a lo que venga, sin perder mi esencia ni mi dirección. Y en esa adaptación, encuentro una paz que antes me resultaba esquiva. El monje me enseñó que la vida está llena de desafíos, pero esos desafíos no tienen que ser una fuente de sufrimiento si los enfrentamos con la actitud correcta. Cuando dejamos de luchar contra la realidad, cuando soltamos el deseo de que todo sea como imaginamos, y aceptamos la impermanencia y la incertidumbre de la vida, algo hermoso sucede, encontramos paz. No una paz que dependa de que todo esté bien, sino una paz interna, profunda y duradera, que permanece sin importar las circunstancias externas. Al final, entendí que la paz no es algo que se busca afuera. Es una semilla que llevamos dentro de nosotros, esperando a ser cultivada. Y esa paz florece cuando dejamos de resistirnos a lo inevitable, cuando aceptamos la vida tal como es, con sus altibajos, sus sorpresas, sus cambios. Y en ese momento, nos damos cuenta de que la verdadera paz siempre ha estado ahí, esperando a que dejemos de luchar para que podamos experimentarla plenamente.